Ya todo el equipo está presto para que abordemos nuestra sonda del conocimiento y explorar por los emocionantes universos cognitivos propios de esta sociedad hiperconectada. Saludos viajeros del saber, bienvenidas y bienvenidos a Atomun, programa de ciencia y tecnología de Telesur. Les habla Jack Bravo y es un gusto reencontrarme con ustedes. Recuerden, nuestros puntos de contacto son los siguientes. En Facebook estamos como Atomun Telesur. En X nos pueden contactar como @AtomunTelesur o, si lo prefieren, en mi cuenta @JackTelesur, y también en Instagram como Atomun_Telesur. Y ahora conozcamos detalles de este segundo especial con lo mejor de 2024, dándole la bienvenida a este 2025, donde continuaremos trayéndoles el acontecer tecnocientífico desde nuestro multimedio Telesur. Y así comenzamos. En este segundo especial con lo mejor de 2024, ponemos el acento en personajes notables y su contribución para la ciencia, tecnología e innovación al servicio de la humanidad. En esta primera parte, repasemos la figura de Cecilia Payne-Gaposchkin, destacada por sus aportes en la comprensión de la composición estelar y la evolución del universo, además de su compromiso con la igualdad de género, sirviendo de inspiración para muchas mujeres científicas en todo el mundo. Con esta impresionante mujer, iniciamos esta travesía por los saberes en Atomun. El hidrógeno, el átomo más simple, es un componente básico del universo. Investigadores atribuyeron la existencia de este poco después del nacimiento del universo y que todavía aparece como gran parte del medio interestelar en el que se forman las estrellas. También es el combustible nuclear que mantiene a las estrellas irradiando inmensas cantidades de energía a medida que evolucionan durante iones para crear los elementos químicos. Pero, ¿cómo se supo que el hidrógeno es un componente fundamental y generalizado del universo? La importancia cósmica del hidrógeno fue captada por primera vez por una joven estudiante de doctorado, Cecilia Payne, quien en 1925 descubrió el elemento en las estrellas. De hecho, esta notable científica obtuvo un doctorado en una época en la que todavía era extremadamente difícil para las mujeres lograrlo, y realizó una innovadora investigación para su tesis. Pese al éxito de su ciencia e historia, también demostró las barreras y el sexismo que dificultaron a las mujeres cumplir las aspiraciones científicas y afectaron insignes trayectorias en todo el mundo. Cecilia Elena Payne, nacida en Reino Unido el 10 de mayo de 1900, fue una astrónoma y astrofísica nacionalizada estadounidense, la cual revolucionó la comprensión del universo. Desde niña desarrolló una gran sed de conocimiento. Su tesis doctoral de 1925, Atmósferas estelares, una contribución al estudio observacional de altas temperaturas en las capas invertidas de las estrellas, considerada la tesis doctoral más brillante jamás escrita en astronomía. Propuso que las estrellas estaban compuestas principalmente por hidrógeno y helio, una idea revolucionaria entonces. Y aunque sus ideas no fueron aceptadas en su momento, especialmente por el reconocido astrónomo estadounidense Henry Norris Russell, al final el tiempo le terminó dando la razón, superando la adversidad enfrentada por las mujeres en el mundo académico y convirtiéndose así en una de las figuras más importantes de la historia de la astrofísica. A continuación, las contribuciones científicas de la obra de Payne en el siguiente gráfico. Contribución de Cecilia Payne-Gaposchkin. Composición estelar. Analizó las atmósferas estelares y utilizó técnicas innovadoras. Determinó abundancias de elementos como el hidrógeno y helio. Su trabajo desafió las creencias previas y sentó las bases para la comprensión moderna de la formación y evolución estelar. Clasificación estelar. Desarrolló un sistema basado en la temperatura y la luminosidad, conocido como el sistema de clasificación estelar de Yerkes, que sigue siendo fundamental en la astronomía actual. Estudio de variables cefeidas. Investigó los cuerpos celestes, cefeidas y pulsantes que permiten determinar distancias cósmicas. Sus contribuciones ayudaron a establecer la escala de distancias del universo.
En lo concerniente a la importancia para la igualdad de género, se destacó por ser pionera en un campo dominado por hombres. Payne Gaposchkin enfrentó discriminación y obstáculos a lo largo de su carrera debido a su género. Pese a esto, perseveró y se convirtió en una de las astrónomas más influyentes del siglo XX. Su historia inspiró a generaciones de mujeres a seguir estudios en ciencia y tecnología, demostrando que podía alcanzar grandes logros a pesar de las barreras, y hablar abiertamente sobre la importancia de la igualdad de género en este sector para alentarlas a luchar por sus derechos. El legado de Cecilia Payne Gaposchkin se extiende más allá de sus logros científicos. Con gran determinación y esfuerzo superó mezquindades y envidias, incluidos celos profesionales. Derribó barreras para las futuras generaciones de científicas. Superaría la adversidad que enfrentaban las mujeres en el mundo académico, convirtiéndose así en una de las figuras más importantes de la historia de la astrofísica. Esto, si se considera que a principios del siglo XX, la comunidad científica creía que la composición de las estrellas era parecida a la de la Tierra, hasta que la astrónoma descubrió que las estrellas se componían de hidrógeno y helio. Cecilia Payne tuvo que enfrentarse a las ideas preconcebidas que tenía la sociedad sobre la composición de las estrellas, contradiciendo así a los astrónomos más reconocidos de la época, consiguiendo revolucionar los conocimientos que tenemos a día de hoy sobre el universo. Más allá de los obstáculos y la ignominia por reconocer su trabajo sistemático, que después de décadas de trabajar en el observatorio, publicar libros y cientos de artículos de investigación y convertirse en instructor en Harvard, Cecilia Payne Gaposchkin permaneció en una especie de ocaso en su profesionalismo, siendo mal remunerada y sin una posición académica real. La trayectoria de esta brillante científica fue inminentemente exitosa, con una disertación sobresaliente, una investigación política que tan solo en 1942 ya contaba con alrededor de 140 artículos sobre espectros estelares y fotometría, así como varios libros, una enseñanza excelente y una distinción por sus primicias en Harvard y otros honores. Junto a todo su trabajo académico, encontró un espacio para su vida personal. Se casó con el astrónomo ruso emigrado Sergei Gaposchkin en 1934 y con él crió a 3 hijos, mientras ella continuaba con la investigación astronómica. Su gran talento científico le aportó grandes reconocimientos, como el Henry Norris Russell Prize de la American Astronomical Society o la denominación del asteroide 2039 con el nombre de Payne Gaposchkin. Además, se convirtió en la llave del cambio de la Universidad de Harvard y una inspiración para miles de mujeres científicas. Las contribuciones de Cecilia Payne Gaposchkin se extendieron más allá de la composición estelar. Realizó importantes investigaciones sobre su clasificación, la estructura de la Vía Láctea y la variabilidad de las estrellas. La meticulosidad e ideas innovadoras la convirtieron en una destacada astrónoma que inspira a generaciones de científicos. Antes de ir a la pausa, les recuerdo que si usted tiene alguna sugerencia, comentarios e incluso alguna temática que quisiera ser abordada por nuestro equipo de producción, pueden comunicarse a través del correo electrónico que ven en pantalla, atomon@telesurtv.net, y ser parte de nuestro recorrido por las innovaciones en cada capítulo. Ya regresamos con más de nuestro segundo especial con lo mejor de 2024 en Atomon. Proseguimos con más de nuestro programa especial con lo mejor de 2024 en Atomon. Y en este repaso por los personajes notables que trajimos para ustedes, viajeros y viajeras del saber, en Atomon durante el 2024, conmemoramos la figura del cosmonauta Yuri Gagarin, quien abanderó uno de los eventos más importantes de la humanidad, a ser el primer ser humano en orbitar nuestro planeta Tierra, una gesta con 63 años y que representó
uno de los más importantes cambios políticos, sociales, culturales y técnicos que surgieron desde ese 12 de abril de 1961 al punto de alterar para siempre la perspectiva del ser humano sobre nuestro lugar en la Tierra. A continuación, volvemos a compartir el material que desarrollamos para ustedes, viajeros y viajeras del saber. Hace 63 años, con la puesta en órbita del primer satélite terrestre de fabricación humana alrededor de la Tierra, se dio el nacimiento a la era de la exploración espacial. El elegido en aquel entonces fue Yuri Alexeyevich Gagarin, piloto de las Fuerzas Aéreas Soviéticas y cosmonauta, quien se convertiría en el primer ser humano en orbitar el planeta, además de representar uno de los personajes más queridos y respetados para los amantes del espacio. De allí que el 12 de abril de 1961 fue declarado Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados. Desde aquella fecha se consiguieron diversos logros técnicos significativos: la presencia de seres humanos en la Luna, la circulación de vehículos rover por planetas lejanos, el aterrizaje de sondas planetarias en asteroides y otro hito importante, desde el punto de vista tanto técnico como político, la creación de la Estación Espacial Internacional y ahora la posible conquista de Marte. En este viaje en el tiempo abordamos la cápsula cognitiva de Atomon para conocer incidencias de esta extraordinaria hazaña realizada por Gagarin hace 6 décadas y que demostró la importancia de la tecnología soviética para la exploración espacial. En 1960, cuando el programa espacial soviético tuvo un extenso proceso de búsqueda y selección, Yuri y otros 19 pilotos fueron elegidos para el programa espacial. De este grupo de 20 pilotos, Yuri y otros 5 hombres fueron seleccionados para el equipo de entrenamiento élite Sochi 6. Los cosmonautas debían prepararse para los rigores del espacio, ser capaces de resistir la enorme fuerza del despegue y del aterrizaje, siendo encerrados durante días en las salas a prueba de ruidos para experimentar el aislamiento psicológico. De este arduo entrenamiento, finalmente Yuri Gagarin fue elegido como cosmonauta para el primer lanzamiento de la nave espacial Vostok, lanzado el 12 de abril de 1961 a las 6 a.m. en tiempo universal coordinado desde Kazajistán. El cohete Vostok, con el primer cosmonauta de la historia, despegó desde la rampa 1 de Baikonur, hoy conocida como rampa de Gagarin, y allí es cuando Yuri exclamó una expresión que trascendería el tiempo. Medio siglo después, Poyejali, allá vamos. Su vuelo fue muy corto, pero quedó grabado en la historia para siempre. En 108 minutos despegó, entró en órbita, realizó una vuelta en torno a la Tierra y regresó sano y salvo. Esta proeza pasó a formar parte del legado de Gagarin, que abarcó diversos aspectos tan notables durante el siglo XX y que aún persisten en los anales de la historia, pero sobre todo demuestran la importancia del ingenio del ser humano por trascender hasta hechos considerados imposibles. A su regreso a la Tierra, el piloto soviético se convirtió en un héroe internacional tras la hazaña y el recibimiento en la Plaza Roja de Moscú. Yuri viajó por todo el mundo para celebrar el histórico logro. Incluso es entrañable su abrazo fraternal con el líder de la Revolución Cubana, el comandante Fidel Castro Ruz, al ser recibido un 26 de julio de 1961 en la Plaza de la Revolución de La Habana, con motivo de la conmemoración 8º aniversario del ataque a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. Otras figuras que no quisieron pasar la oportunidad de conocer el primer terrícola que vio el planeta desde lejos. Conozcamos algunos aspectos determinantes en el legado del primer hombre en orbitar la Tierra. Pionero espacial. Su histórico vuelo espacial el 12 de abril de 1961 marcó un hito en el ascenso espacial y abrió las puertas a la exploración espacial humana. Símbolo de conquista espacial. Su imagen se convirtió en un ícono global del progreso científico y tecnológico, inspirando a las futuras generaciones de exploradores espaciales. Figura heroica. Gagarin fue aclamado como un héroe en todo el mundo, representando el triunfo del ingenio humano y la capacidad de superar los límites. Inspiración para la ciencia y la tecnología.
Su hazaña generó un gran interés en la ciencia y la tecnología, especialmente en la exploración espacial, atrayendo a jóvenes a estas áreas. Competencia espacial. El vuelo de Gagarin intensificó el ascenso espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética, impulsando la innovación y el desarrollo espacial. Símbolo de paz y unidad. Gagarin promovió la cooperación internacional en el espacio, transmitiendo un mensaje de paz y unidad global. Gagarin proyectó una imagen de confianza, humildad, profesionalismo, espíritu de equipo, modestia, valentía, liderazgo y preocupación por los demás, como la de sus homólogos estadounidenses, aun cuando se encontraba en la Guerra Fría. Son cualidades de Yuri que quedaron asociadas para siempre con los cosmonautas y astronautas y que todavía inspiran en la actualidad. Con Gagarin llegó el primer rostro humano para la exploración espacial. Las fotografías de este valiente viajero con casco se convirtieron en íconos del siglo XX y definieron la imagen del cosmonauta, pero su legado todavía sigue más vigente que nunca. Momento de una nueva pausa en Atomun, pero al regreso seguimos con más de nuestro especial, con lo mejor de 2024. Ya venimos, esto es Atomun. Continuamos con más de la exploración de los universos cognitivos, ganados a la socialización del conocimiento, al servicio de los pueblos de la patria grande. Esto es Atomun. Tras la desaceleración intelectual que se produjo en Occidente durante la Edad Media, la Europa del siglo XVII experimentó un renacimiento matemático con epicentro en Francia. Durante este resurgimiento del conocimiento surgió René Descartes, un filósofo que se atrevió a cuestionar el pensamiento científico predominante de su época, optando por la razón, la experimentación y la observación frente a la tradición y la autoridad. Sobre la impronta del filósofo y matemático francés, rememoramos pasajes de la obra realizada por el considerado padre de la geometría analítica y la filosofía moderna. Enseguida, el material especial que mostramos para ustedes, viajeros y viajeras del saber. Desde la época de Platón, hace más de 2000 años, no había existido un período de comunicación tan intenso entre matemáticos como el que se inició en Francia en el segundo tercio del siglo XVII. Entre los protagonistas de este intercambio de ideas a través de cartas se encontraba René Descartes, filósofo y matemático nacido el 31 de marzo de 1596, en La Haye, localidad del centro de Francia, quien es considerado padre de la filosofía moderna y figura clave en la revolución científica del siglo XVII. Su ideario tuvo un impacto profundo en el desarrollo de la ciencia moderna, sentando las bases para el pensamiento científico racional empírico. René Descartes admiraba la geometría pura como un ejercicio de lógica e inducción, pero se frustró con las pruebas geométricas de la antigua Grecia. Con el renacimiento de álgebra en el mundo islámico en el siglo XV, el filósofo buscó encontrar un nuevo lenguaje para expresar la relación entre álgebra y geometría. A su vez, de las relaciones que Descartes estableció con otros matemáticos franceses, ninguna fue tan intensa como la que mantuvo con Pierre de Fermat, quien también hizo importantes contribuciones a la geometría analítica. Cuando comenzaron las investigaciones matemáticas de Descartes a principios del siglo XVI, los matemáticos luchaban por cuestiones relativas a los métodos apropiados para la demostración geométrica y en particular los criterios para identificar curvas que cumplieran con los estándares exactos y rigurosos de la geometría y así pudieran usarse en resolución de problemas exactos. En este sentido, el revolucionario científico intentó diseñar una conceptualización filosófica del universo entero, al referirse a antiguas pruebas precisas de la razón, de tal manera que el matemático francés utilizó el
álgebra como herramienta para explicar las propiedades de las figuras en el plano o el espacio, lo que ayudó a comprender los fenómenos del mundo natural. Descartes propuso un método de investigación basado en la duda metódica, la razón y la evidencia empírica. Este procedimiento consistía en desconfiar de todo lo que no pueda ser conocido con certeza, analizar cada idea en sus partes más simples y reconstruir el conocimiento a partir de ideas claras y distintas. Igualmente contribuyó en distinguir el dualismo mente-cuerpo, que influyó en la comprensión del ser humano y su relación con el mundo, así como realizó importantes aportes a la geometría analítica, la óptica y la mecánica. No sales y mides cualquier cosa que no hagas experimentos, lo haces todo, ya que decimos a priori, lo que solo significa que no tienes ninguna entrada empírica. Así que cuando Descartes comenzó a pensar en la naturaleza del conocimiento humano, que quería saber en qué medida nuestros conocimientos se basan en la información sensorial y en qué medida nuestro conocimiento se basa en el razonamiento puro, algo que no requiere información sensorial, y realmente se encargó de discutir contra personas como Aristóteles, que pensaban que todo el conocimiento humano, al menos en la ciencia, se basaba en la sensación. Descartes aseguró que no puede ser cierto para una cosa, que no puedes hacer ninguna ciencia empírica sin hacer un montón de matemáticas, y que no puedes conseguir matemáticas del aporte empírico que obtienes alrededor del mundo. Así que lo que Descartes intentó hacer fue argumentar muy claramente la importancia del pensamiento puro, no solo como una forma de organizar el conocimiento que tenemos a través de los sentidos, sino como una fuente del conocimiento mismo. El también físico francés hizo importantes aportes en otras áreas como el campo de la óptica. Introdujo la llamada ley de refracción, que permite calcular el ángulo de refracción de la luz al atravesar la superficie que separa dos medios con diferentes índices de refracción. Por ejemplo, el aire y el agua. En física estableció que el movimiento rectilíneo es el natural, lo que iba en contra de la sabiduría de la época, que consideraba el movimiento circular uniforme como el más natural, ya que revelaba el flujo de las estrellas y los planetas. Ahora revisemos los hitos que abordó Descartes para el análisis y la resolución de problemas en diversas áreas del conocimiento. Es indudable el camino emprendido por el oriundo de La Haye hace 428 años, considerado como el pionero del pensamiento científico moderno. Aunque el legado de René Descartes va más allá del método cartesiano, el dualismo mente-cuerpo y contribuciones a la matemática y la física, sus ideas siguen teniendo un impacto profundo en el desarrollo de la ciencia moderna, inspirando a generaciones de científicos y filósofos. Tales fueron los casos del inglés Isaac Newton, que se basó en el método cartesiano para formular sus leyes del movimiento y la gravitación universal. El ingeniero italiano Galileo Galilei, quien utilizó la geometría analítica para describir el movimiento de los planetas, y el astrónomo alemán Johannes Kepler, cuyas leyes del movimiento planetario se fundamentan en la percepción cartesiana de que el universo es un sistema mecánico. Muchos de sus métodos y teorías continúan siendo referencia para la generación de nuevas producciones cognitivas, por lo cual la herencia de Descartes y su renacimiento de la geometría y otros aportes pudieron trascender a lo largo del tiempo. Descartes eliminó de su programa los mismos elementos del razonamiento matemático y geométrico que hicieron posible que Newton y Leibniz desarrollaran el cálculo a finales del siglo XVII. Sin embargo, dada la rapidez con la que Descartes perfeccionó sus habilidades matemáticas y la prontitud con la que desarrolló su innovador programa de geometría, no sería demasiado arriesgado aceptar su autoevaluación y mantener cierta confianza de que el cálculo habría estado a su alcance si lo hubieran considerado lo infinitesimal y lo infinito. Con esta reflexión ponemos punto final a nuestro especial con lo mejor de 2024, entusiasmados por traerles más ciencia, tecnología e innovación al servicio de la humanidad durante este año 2025. Atentos a seguirnos en las redes sociales digitales del programa. La dirección, como ven en sus pantallas, y será hasta una nueva ocasión, viajeros y viajeras del saber.